Hola, muy buenas tardes, compañeros. Colegas, ¿me pueden confirmar que me están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien, pues vamos a iniciar. Muchas gracias, Ale. Ya comenzamos con la grabación. Muy bien, pues el día de hoy vamos a estar trabajando el tema del andamiaje institucional que tiene las políticas públicas en materia de violencia de género y contra las mujeres. En realidad, como pueden ver, lo que tengo en mi pantalla es más bien una guía de un poco lo que ustedes ya tienen en su plataforma. La intención es que podamos un poco discutir y platicar respecto a cómo las políticas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, pues son políticas que están muy bien institucionalizadas en realidad. Digamos, hemos pasado ya varias décadas quienes nos dedicamos a esto, construyendo este andamiaje institucional. Hemos hablado hasta ahora del marco normativo. Entonces, vamos a hacer un brevísimo recuento del marco normativo. Quien se acuerde de cosas, con mucho gusto me va interrumpiendo y vamos platicando sobre eso. Acuérdense de no me dejen hablar sola. Entonces, bueno, les cuento un poco. Otra vez, recuerdan que tenemos nuestra reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, en donde tenemos que el artículo primero reconoce y garantiza, ¿no?, los derechos humanos de todas las personas que transitan o viven en el territorio mexicano y que reconocen, ¿no?, los derechos humanos como una obligación y sí, una obligación de garantía por parte de el Estado mexicano, y que estos derechos humanos están garantizados por nuestra Constitución, y lo dice tal cual, ¿no? El artículo primero, ¿no? Que en el Estado mexicano están reconocidos y deberían ser garantizados los derechos humanos de las personas en materia y que, bueno, que estos derechos humanos, los que están consagrados en la Constitución, en la propia Constitución, y aquellos que están consagrados en los instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado, ¿no? Eso implica que algunas de las convenciones en materia de derechos humanos de Naciones Unidas, del sistema interamericano, ya lo hemos estado viendo, son derechos que, tal como se reconocen en el derecho internacional, entonces tienen que reconocerse como parte de nuestro marco normativo interno en el Estado mexicano, ¿no? Gracias a pues este artículo primero de nuestra Constitución, que dice que los derechos humanos tienen que ser reconocidos en ese sentido, estos derechos que están garantizados en esos instrumentos internacionales. Entonces, la CEDAW, bueno, no solo la CEDAW, pero principalmente la CEDAW y otros instrumentos internacionales, una de las grandes recomendaciones que hace el Comité CEDAW a los países, estados parte del sistema de Naciones Unidas, es que cuenten los estados con mecanismos que se le llaman mecanismos para el adelanto de las mujeres. Y estos mecanismos, y esto, bueno, tiene ya algunas décadas que, digamos, se establecen de esta manera. Estos mecanismos para el adelanto de las mujeres lo que implican es tener este andamiaje tanto normativo como institucional para que los derechos de las mujeres sean reconocidos y garantizados en los estados, pues a los que pertenecen a Naciones Unidas, ¿no? Eh, Más bien que pertenecen a Naciones Unidas. Y entonces la importancia que tiene, ¿no?, que el Estado mexicano empiece a legislar, por un lado, pero también a construir instituciones que están dedicadas de manera específica justamente a esto, ¿no?, al adelanto de las mujeres. ¿Y por qué se hablaba en aquel momento de adelanto de las mujeres? Bueno, pues porque se reconoce que hay digamos, rezago en el ejercicio, en el acceso y en la garantía de los derechos humanos de las mujeres frente al de los hombres. Y entonces es por eso, ¿no?, que se le llama como del adelanto de las mujeres. Estos mecanismos incluyen, como ya les decía, tanto marcos normativos como sistemas y marcos, digamos, andamiajes institucionales. Entonces, en el caso del Estado mexicano, lo que empieza a suceder es que se empiezan a generar estas normativas, ¿no? Ya decíamos, tenemos
la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, tenemos la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia y principalmente, digamos, incluso antes de que se generen de que se creen estas leyes, se crea una institución que es una institución, digamos, pues bandera en el caso del Estado mexicano, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres se crea muy interesantemente con el gobierno de Fox, con los gobiernos de derecha. Con el gobierno de Fox se crea el Instituto Nacional de las Mujeres y es la primera institución, ¿no? Que está, digamos, como per se creada para el desarrollo y la garantía de derechos humanos de las mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres nace con un mandato muy claro, que es justamente este, ¿no? O sea, hacer este mecanismo para el adelanto de las mujeres del Estado mexicano y que implica la posibilidad de que las instituciones, más bien el marco institucional, digamos, eh, deje, no sé cómo decirlo, pero como que deje caer estas responsabilidades en materia de promoción de la igualdad de género, de erradicación de la violencia, de garantía de los derechos humanos de las mujeres en una institución que es esta, ¿no? El Instituto de las Mujeres. Esta institución se crea a nivel nacional y se crea la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que lo que justamente dice es, bueno, se tiene que crear este Instituto de las Mujeres a nivel nacional y se tienen que crear mecanismos para adelanto de las mujeres en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores de gobierno. Esto implica que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene además como mandato desde su nacimiento, pues, la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y en todas las instituciones y marcos normativos y legales de nuestro país. Cuando sucede esto, entonces se empiezan a crear estas instituciones que pueden ser tan pequeñas como una unidad de género en alguna institución que, digamos, normalmente o tradicionalmente se pensaba en donde el género no tenía mucho que ver, ¿no? Que, bueno, ya sabemos que sí que tiene que ver. Pero también hasta la creación de los institutos estatales de las mujeres y los institutos municipales de las mujeres, ¿no? Entonces son estas instituciones muy claramente dedicadas a generar pues estas políticas públicas. Como parte también de la transformación, digamos, institucional, normativa institucional en esta materia, la ley general, bueno, primero la ley general de igualdad y luego la ley general de acceso, crean estos dos mecanismos de coordinación interinstitucional que son los sistemas nacionales. Para la ley general de igualdad está el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y para la ley general de acceso tenemos el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué es el Sistema Nacional? El sistema, bueno, a ver si alguien sabe, tiene algún conocimiento o quienes trabajan en la administración pública, si quieren hablar, por favor, interrúmpanme cuando quieran. El Sistema Nacional es este mecanismo de coordinación interinstitucional que implica que digamos, de manera periódica, todas las instituciones que de alguna manera brindan servicios o tienen algún tipo de mandato para en el caso del Sistema Nacional de Igualdad, pues para la igualdad, y en el caso que nos ocupa, que es el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es que todas las instituciones que tienen algún tipo de mandato, algún tipo de atribución para estos temas, se tienen que sentar, ¿no? Periódicamente y coordinarse para para crear, desarrollar, diseñar políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? El Sistema Nacional y, digamos, todo su fundamento normativo, pues está en la Ley General de Acceso y en su reglamento. Y sobre todo está en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar. El programa integral bueno, eso debería ser la
política pública rectora en esta materia, ¿no? El programa integral está, y lo dice como tal la ley, está o debería estar diseñado con base en lo que ya vimos del ciclo de las políticas públicas, ¿no? Tendría que haber un diseño, bueno, más bien un diagnóstico de cómo está la situación en materia de violencia contra las mujeres. A partir de ese diagnóstico se tendrían que crear una serie de opciones de las estrategias para atender esta problemática, este problema social. Ya vimos todo esto a lo largo del semestre, pues, de la materia. Y a partir de esto, crear digamos, diseñar ahora sí este programa, ¿no? Y el programa integral lo que hace es literalmente darle funciones y atribuciones, o más bien, no darle funciones y atribuciones, porque eso, bueno, cada institución lo tiene en su propia ley, pero le da, digamos, las maneras, los cómo cumplir con esas funciones y atribuciones a cada una de las instituciones para prevenir, atender, sancionar o erradicar la violencia contra las mujeres. El programa integral lo que hace es darle, digamos, un sentido al sistema nacional y darle una estructura al sistema nacional, ¿no? O sea, no es nada más que todas las secretarías con alguna función o algún servicio en esta materia pues se sienten a platicar cada cierto tiempo, ¿no? Sino que en realidad el programa integral lo que le da es esta estructura. Y entonces el programa integral dice, bueno, tenemos este diagnóstico, en función de este diagnóstico, de esta realidad social, de esta problemática social, vamos a desarrollar estas líneas de acción, ¿no? Con estos objetivos, con estas metas, con estos indicadores, es decir, tendría que ser un documento pues altamente técnico, ¿no? Diseñado de una manera altamente técnica que le dé no solo, digamos, este sentido a cómo aplicar la ley en términos de las funciones y atribuciones que cada institución tiene en esta materia, sino cómo medirlas, incluso medir estas estrategias que estén realizando cada una de las instituciones y a partir de eso comenzar a atender la problemática. Entonces, el programa integral lo que hace es darle pues digamos, el sistema nacional se sienta, toma en cuenta los resultados de este diagnóstico. Bueno, de hecho, lo que tiene que hacer el sistema es mandar, digamos, a hacer este diagnóstico, o sea, hacerlo de manera profunda, tomar los resultados de este diagnóstico y sentarse literalmente a discutir cómo vamos a arreglar esto, ¿no? Y qué vamos a hacer cada una de las instituciones con base a nuestras funciones y atribuciones. Entonces, en este sistema nacional, pues está, por supuesto, la Secretaría de Educación, ¿no? Está la Secretaría de Economía, está la Secretaría de Gobernación, por supuesto, está la Secretaría de Relaciones Exteriores, está, no sé, pues prácticamente casi que todas las instituciones, pero está, por supuesto, la Fiscalía General de la República, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública, está, obviamente, hasta antes de este sexenio, el Instituto Nacional de las Mujeres, ahora la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Etcétera. Y lo que hacen estas instituciones es un poco sentarse y decir, bueno, a mí, sector educativo, me toca prevenir, ¿no? Porque lo que me toca es transformar las normas sociales que están permitiendo que la violencia se produzca y se reproduzca. Entonces, como me toca prevenir, estas son las acciones o las funciones que yo voy a realizar de aquí a 6 años, ¿no? Idealmente, el programa integral se debería pues rehacer cada 6 años, cada sexenio, cada que una nueva administración ingresa y cada administración evidentemente pues trae sus propias líneas en términos de acciones políticas, etcétera, y entonces lo que hacen es a partir de, en teoría, un diagnóstico de la situación y con base en lo que las líneas de trabajo que el Programa Nacional de Desarrollo trae cada gobierno, ustedes lo saben, ¿no? Cada presidencia de la República pues trae una nueva lógica de trabajo, ¿no? Y entonces que está plasmada o tendría que estar plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, con base en el Plan Nacional de Desarrollo se diseña este programa integral. Y bueno, por supuesto, con base en sus funciones y el marco normativo, etcétera.
Entonces, el programa lo que hace es generar el diseño de estas acciones, de estas estrategias, y cada institución, bueno, pues en función de sus funciones y atribuciones, pues le toca lo que le toca, ¿no? Obviamente, siempre con una lógica de coordinación interinstitucional, es decir, ninguna institución trabaja sola, en teoría tendrían que estar coordinadas de manera estratégica para atender y generar las acciones que necesitan atender. Eh, el sistema nacional está organizado por comisiones. Entonces existe la comisión de educación, perdón, la comisión de prevención, la comisión de atención, la comisión de sanción y la comisión de erradicación. Cada comisión está liderada o presidida por una de las instituciones, educación. Prevención está liderada por el sector educativo, por la Secretaría de Educación. Atención está liderada por la Secretaría de Salud. Sanción está liderada por la Fiscalía y erradicación está liderada por la Secretaría de Gobernación. O por lo menos así era hasta el último programa integral que yo tuve oportunidad de leer. El sistema nacional está dividido en estas comisiones y el programa entonces está, digamos, le da funciones o le da líneas de acción a cada una de estas comisiones. Lo que sucede en las reuniones, en el sistema nacional es que tradicionalmente las comisiones o cada secretaría que preside una comisión, pues convoca, ¿no?, a las instituciones que conforman esa comisión, se ponen de acuerdo en cómo vamos a atender las líneas de acción que el programa me está poniendo, digamos, en mi cancha, y a partir de ahí, pues empiezan a generar propuestas de acciones, se empiezan a diseñar políticas públicas o a dar seguimiento a otras, etc. Esto implica que, pues, obviamente se distribuyen las competencias en materia de cada una de estas, pues, de estas grandes rubros de atención a la violencia, ¿no? Prevención, atención, sanción y erradicación. Y en función de eso, pues se tienen digamos, las líneas de trabajo que va a tener pues cada gobierno durante los próximos, les digo, idealmente 6 años. Así funciona el sistema nacional y el programa integral, y en teoría, de hecho en general así sucede, cada estado de la República, cada entidad federativa tiene su propio sistema estatal, ¿no? Y en el sistema estatal más o menos funciona igual, pero en chiquito, en donde el sistema estatal también se distribuye, o se estructura por comisiones. Cada comisión tiene sus líneas de trabajo, cada comisión, pues digamos, se organiza entre las instituciones que la conforman y desarrolla políticas públicas en ese sentido, ¿no? Como pueden ver, en teoría, todo es muy estructurado, ¿no? O sea, es en realidad una, digamos, por ley y a través de, digamos, si el sistema nacional y los estatales funcionan de la manera en que deberían funcionar, en realidad es un sistema muy estructurado y es una manera muy, pues muy concreta y muy clara de llevar a cabo las acciones que cada institución tendría que estar llevando a cabo en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia, ¿no? Un poco quiero dejarlo hasta aquí para ver si tienen alguna duda, y también si alguna de ustedes que pertenece a alguna institución, si sabe cómo funciona el sistema en su estado, si ha participado en alguna de estas reuniones de las comisiones. Me gustaría escucharles. Yo, maestra, quisiera, digo, ahorita el contexto no lo dice así como que muy, y digo, y sí, se supone que es como que muy estructurado, tanto el programa, em, todo lo que es, pues sí, el reglamento, cómo está y demás. Pero digo, seguimos como que en el mundo ideal, porque en realidad eso no es así, ¿verdad?
lamentablemente este tipo de programas se politizan bastante y por lo mismo, hay un segundo. Creo que le entró por ahí una llamada a Monse. ¿Ya Creo que estás, Monse? sí, ya, es que me entró una llamada, una disculpa. Está muy politizado, ¿por qué? Porque hay una situación muy, por ejemplo, aquí donde yo vivo, siempre he trabajado en el PROAVIN, en el Programa de Adelanto para el Bienestar de las Mujeres, pero no, este año no se abrió por el hecho de que hay una, como entró otra, pues digo, sí, o sea, hubieron elecciones en junio del año pasado y como ganó, pues, o sea, el partido Morena, ha habido una situación como que de mucha, bueno, pues sí, o sea, lo que sucede siempre, ¿verdad? Entonces, este año sí se bajó el recurso, porque digo, yo sigo colaborando también con el Centro de Justicia, que pues es un centro que es estatal y en el gobierno del estado, pues, pues no hubo elecciones, no hubo cambios. Pero al momento de querer bajar el recurso para el programa de ProAVIN, que aquí consiste más que nada en que se abra como que un mini centro de justicia que trabaja en favor del municipio, en donde pues, o sea, se integra un consejo de profesionistas en donde hay una trabajadora social, una psicóloga, una abogada, y que lo que hacen es, bueno, el programa en sí lo que trata, pues es de darle a las mujeres esa situación de adelanto, como usted lo decía, en donde se busca identificar, prevenir y erradicar, ¿verdad? A través de pláticas, de asesorías, etcétera, etcétera. Pero yo sí quise tomar así ahorita la iniciativa de opinar porque pues, o sea, en realidad sí, o sea, está súper bien el sistema, está súper bien el reglamento, está súper bien, o sea, las reuniones que se hacen. Digo, a mí nada más me ha tocado trabajar en uno que fue de alerta de género, que fue en Torreón, Coahuila. Y sí, o sea, en realidad en teoría sería genial, o sea, que todas las dependencias trabajaran en coordinación. Igual, o sea, no nada más las dependencias, sino también los niveles de gobierno, pero se siguen politizando demasiado esta situación. Muchas gracias, Monse. Y perdón aquí el ruidero. Muchas gracias, Monse. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que digamos que digamos, este es el ideal de cómo debería funcionar. Solo aquí quiero que llamarles a tener mucho cuidado cuando hablemos de los programas en no confundir los programas integrales, que son este programa que les digo que, digamos, le tira línea a todas las instituciones del gobierno, tanto nacional, bueno, federal, como el gobierno estatal, ¿no? Hay un programa, digamos, este es como el gran programa, es la gran política pública, ¿no? Pero además, y estos también se llaman programas y por eso luego tenemos estas confusiones, estos programas que son más en chiquito, que son con un solo objetivo y que tienen una cosa muy concreta de hacia dónde se dirigen, ¿no? El programa integral, y les invito a pues darle una googleada para buscar el programa integral en su estado, puede ser que no exista todavía, dependiendo de qué momento de la administración pública estén, etcétera, pero el programa integral lo que hace es eso, como les digo, como la gran política en materia de prevención, atención, sanción y erradicación. Y eso implica que le da funciones o le da líneas de trabajo a todas las instituciones. Por eso están todas las instituciones coordinándose todo el tiempo para cumplir con este programa, ¿no? Y luego tenemos estos otros programas, digamos, más pequeños, como los que está comentando Monse, que tienen más que ver con un objetivo en específico y que, digamos, se organizan. Por supuesto, igual tienen la posibilidad de organizarse varias instituciones en una sola tarea, pues, pero que no son este gran programa integral. Entonces, esto es importante
para tener en cuenta también como los escalones de responsabilidad y los escalones de andamiaje institucional, como les digo, de cómo está estructurada la política pública en el país primero y en función de ahí en el Estado. En teoría, el programa estatal tendría que estar alineado al programa integral, ¿no? El programa integral que es el nacional. Muchas gracias, Monse. Daisy, y luego, no sé quién, Alma, Delfina. Pero, bueno, sí, continuando con lo que decía la compañera, por ejemplo, aquí en el estado está lo del PAIBIM y tienen asignados los centros libres. Ese es un programa federal, hasta donde yo entiendo, son los 6 años de atención y trabajan sobre la erradicación de la violencia en contra para las mujeres. Yo considero que todavía esos programas sí están muy politizados. La verdad es que las compañeras ya tienen su centro libre aquí en la región, en Córdoba, Veracruz, y no les dan viáticos, ¿no? O sea, están nada más para la atención, pero si tiene que representar a alguna mujer, solamente les dan el acompañamiento, por ejemplo, en la fiscalía. La atención psicológica sí la brindan, la asesoría y tan, ¿no? Entonces, siguen pues apoyándose también en los ayuntamientos, hasta donde tengo entendido, pero pues les falta mucho. O sea, realmente falta mucho. Yo creo que está muy politizado y el patriarcado todavía sigue ahí, gobernando toda esa parte, ¿no? Y por parte del instituto, bueno, yo estoy en el instituto y pues me tocó trabajar con temas de prevención, con seguridad, aquí en la región, y pues llevamos todos los temas preventivos a las escuelas y pues a las redes vecinales, pero eso ya es nada más aquí a nivel municipal. Y con mis compañeras de otros municipios a nivel región, nosotros armamos nuestros planes según el plan de desarrollo municipal y es lo que llevamos pues a las comunidades y a los municipios. Es cuento. Muchas gracias, Daisy. Entonces, fíjense, justo con el ejemplo de Daisy nos da esta posibilidad de identificar estos varios niveles, digamos, de intervención y de política pública que se realiza, ¿no? Entonces, el programa integral, como les digo, es este programa a nivel federal que estructura las acciones de todo el sistema nacional con las instituciones a nivel federal, ¿no? Luego tenemos los programas estatales, el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que otra vez, son las instituciones del Estado, de la entidad federativa, y a nivel, pues eso, estatal. Y luego tenemos cosas más, digamos, chiquitas, que son las de los municipios, que son estos programas diferenciados, como lo que comenta Daisy, que ya son alineados a mi programa municipal de desarrollo. A partir de ahí, yo genero pues ciertas acciones, ciertos programas, me coordino con quizás otros municipios, quizás con dentro del propio municipio, con las diferentes instituciones y entonces genero ciertas acciones, ¿no? Pero tengamos eso, como les digo, como cuidado en no confundir estos programas pequeños que solo están dirigidos a un objetivo en específico con el programa integral, que lo que tiene o lo que tendría que tener es esta mirada mucho más justamente integral, ¿no? Del problema y tendría que tener estas líneas de trabajo diferenciadas para cada uno de los sectores de gobierno, pero también para cada una de las pues grandes obligaciones del Estado, que son prevenir, atender, sancionar y erradicar, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, estos centros libres de atención, es un programa que está dentro de la gran política pública del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar. Este programa, que está dirigido únicamente a el funcionamiento de los centros libres de atención, está, hasta donde yo tengo entendido, liderado por la Secretaría de las Mujeres a nivel federal y de ahí, bueno, digamos, se bajan los recursos hasta el Estado y hasta los municipios o directamente desde la Federación hasta los municipios y está dirigido a un objetivo, ¿no? Pero es parte de un programa integral, de una cosa mucho más grande y más amplia que tenemos que conocer, sobre todo quienes son servidoras públicas, para identificar eso, ¿no? Como qué de lo poquito, o no poquito, o mucho, pues, que estoy haciendo, pero a nivel municipal o de mi cancha que me toca aquí, qué de eso está alineado o no con lo que la federación está mandando o está pues acordando en términos
federales. Por ahí, no sé quién seguía. Alma. Miss, ¿hay alguien en espera de acceso? Sí, ahorita con Adelante. referente a lo que menciona Miss, yo sí noté un gran cambio del programa integral en el Estado de México. La verdad es que antes de que en el Estado, antes de que se dieran a conocer las alertas de violencia de género, no existía, ¿no? Como estas políticas públicas dirigidas y no había un presupuesto como dirigido específicamente a esto, al tema. Entonces, a partir del programa integral que dice usted de manera federal se da y baja a nivel estatal, yo sí logro notar en el Estado que comienzan justo estos pequeños programas derivados del programa integral, entre ellos los centros naranjas, la atención psicológica, jurídica de las mujeres, pero también el que se crea PAIMER, ¿no? Y que entonces baja el recurso a nuevos refugios, por ejemplo, la creación de refugios y, como usted dice, ya el mandato, ¿no? Como una orden de política pública a nivel estatal y luego a nivel municipal. Por ejemplo, cuando se inició con este programa integral en el Estado, muchos de los servidoras y servidores públicos, porque no había como esta capacitación en cuestión de género, una certificación de atención presencial a mujeres víctimas de violencia de género, o sea, creo que sí el personal en todos los ámbitos de salud, en policías, por ejemplo, en atención de la Secretaría de las Mujeres, en programas de bienestar, sí se capacitó mucho al personal y eso fue en su momento muy bueno, pero como usted menciona, cada administración va cambiando justamente estas políticas públicas y creo que en su momento, ¿no? Le estoy hablando hace 10 años, ¿no? Pues fue muy buena, ¿no? Estas iniciativas de políticas públicas, pero creo que en estos momentos se ha perdido. Las reuniones del sistema para la prevención, atención y las reuniones que se realizaban entre las instituciones, entre las secretarías estatales, comenzaron a ser tediosas, comenzaron a dejar de proponer nuevas estrategias, nada más levantaban la mano quien estaba a favor, ¿no? Y ya, ¿quién decide que se continúe con esto? Sí, ¿quién menciona? O sea, ya nada más era como rutinario, repetitivo, y creo que se fue perdiendo justamente el objetivo de las políticas públicas que en su momento eran iniciativas del programa integral. Es cuanto, Miss. Muchas gracias. Alma, ¿en qué estado estás tú? Ay, yo estoy en el Estado de México, estoy en Toluca. Sí, ya entiendo por qué ahora sí funciona y antes no. No, les cuento un poco. Yo estuve, ahora te doy la palabra, Claudia. Yo estuve en el Sistema Nacional. Yo trabajaba en la Secretaría de Educación, en la Unidad de Género, Dirección General de Género, en la Secretaría de Educación Federal en el año 2014. Y en el año 2014, un poco lo que sucedía en aquel momento, y bueno, seguro sigue sucediendo, no creo que haya cambiado mucho. El Sistema Nacional, por norma, ¿no? Por reglamento, está presidido por la Presidencia de la República, ¿no? El nacional. Entonces, acuérdense, y esto otra vez, muy importante el apunte que hace Alma. La política pública se hace a muchos niveles. La hacemos cuando salimos a la calle y atendemos víctimas, estamos haciendo política pública si somos servidoras públicas, ¿no? Se hace cuando estamos tomando decisiones en una mesa con las otras dependencias, otras secretarías de gobierno, en el caso de mi estado, y se hace cuando me siento con el presidente y soy la secretaria o el secretario de Educación y le digo, necesitamos hacer ABCD, ¿no? Entonces, piénsenlo siempre así porque, digamos, tendemos a perder
como este sentido de los niveles de la política pública y de pronto pensamos que como lo que yo estoy haciendo en chiquito funciona muy poquito, entonces nada funciona hacia arriba. Y no necesariamente es cierto. Puede ser que sea cierto, pero no necesariamente es cierto. Y también al revés, ¿no? Que si el gobernador nunca se sienta a presidir una mesa de trabajo del sistema estatal de prevención, atención, sanción, entonces nada de la política que se hace en el Estado funciona y tampoco es cierto, ¿no? Porque hacia abajo pueden ser que muchas cosas funcionen. Entonces tengamos siempre esta posibilidad como de ver estas diferencias, porque eso nos toca, sobre todo cuando estamos estudiando política pública en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, les cuento un poco cómo funcionaba en aquel momento, hace ya casi 11, 12 años. Cuando yo estaba ahí, el Sistema Nacional, por ley, o bueno, por reglamento, está presidido por la Presidencia de la República y las personas que se sientan en las mesas de trabajo tendrían que ser los secretarios y secretarias de Estado, ¿no? Entonces, yo tendría que tener, sí, en el caso de la Secretaría de Educación, que presidía la Comisión de Prevención, quien tendría que sentarse en esa mesa era el secretario de Educación, ¿no? Y la que se sentaba era yo, ¿no? Que claramente no era la secretaria de Educación. Entonces, un poco es muy importante como tener en cuenta estas cosas, porque en algunos estados sí que funciona y sí que es verdad que las sesiones del sistema estatal las preside el gobernador y sí se sientan todos los secretarios y secretarias de Estado. Y hay otros estados en donde eso jamás pasa y a lo mejor luego ni siquiera se reúnen, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta esto porque tendemos a pensar en esto, ¿no? Como de, si se sentó el gobernador es que sí está funcionando y a veces no es que esté funcionando en realidad, aunque y a veces al revés, ¿no? Quienes se están sentando son las personas técnicas, las que arrastran el lápiz y las que llevan los programas al terreno y ahí, aunque el gobernador nunca se haya parado en la reunión, a veces funcionan mejor, ¿no? Entonces, digamos, es importante conocer cómo debe funcionar la política en lo ideal, pero también es importante ser realistas y saber cómo funciona, pues eso, en la realidad y a partir de eso, pues, cómo trabajar también. Alguien había levantado la mano y ya no sé qué estoy haciendo, que ya yo estoy levantando la mano sola. Claudia. Yo, Claudia, perdón, me voy trasladando, hay mucho ruido, pero siento que también hay mucha resistencia todavía socialmente a los cambios que se están intentando hacer paulatinamente y esta resistencia llega a que no se trabaje de la forma en que se tendría que trabajar. Lo que decía usted y nuestra compañera Alma, se hacen los programas como por cumplir el requisito, ¿no? O sea, ya se está aplicando, ya se está haciendo, pero no se están tomando a conciencia ni a fondo con el objetivo de crear realmente modificaciones contundentes que puedan hacer cambios específicos. Es cuanto. Muchas gracias, Claudia, totalmente, ¿no? También recordemos que, digamos, la política pública, ya lo hemos dicho también muchas veces en estas clases, ¿no? La política pública se hace pública cuando participa la ciudadanía también, ¿no? Y una manera de la ciudadanía de participar es justamente esta, ¿no? Si como ciudadanía tenemos resistencia a ciertos cambios, pues van a haber resistencias en la manera en que se aplica cada programa o política pública. Estoy intentando, Ale, ¿me puedes ayudar a ver qué está pasando con las compañeras que el Teams las sacó y no logran reingresar, pero yo no puedo dar acceso? No sé qué está sucediendo. Sí, Miss, no se preocupe, ya les estoy dando respuesta desde el chat. Muchas gracias. Perdón, es que a mí no me sale que haya nadie como en espera. Muy bien, entonces sigamos. Entonces, bueno, otra vez. Pensemos, regresemos, digamos, a la lógica del nivel más alto, que es el sistema nacional, ¿no? Piensen, y estamos hablando literalmente de Claudia Sheinbaum sentada en su mesa de gabinete con los secretarios y secretarias de Estado para atender estos temas, ¿no? Yo en este momento no trabajo en gobierno, no puedo decirles si esto sucede
o no sucede, pero digamos, lo ideal y el reglamento lo que dice es que así debería funcionar, ¿no? La Presidencia de la República sentada con secretarias y secretarios de Estado para decidir, primero para conocer los resultados de un diagnóstico de cómo está la situación de violencia contra las mujeres, luego para, a partir de este diagnóstico, tomar en cuenta bueno, más bien diseñar acciones y pues programas, políticas, etcétera, que atiendan a la situación. Entonces, pensando en este gran nivel, o sea, sigan otra vez, les recuerdo, ¿no? Pensemos en este sistema nacional. Como sistema nacional, hacemos un diagnóstico, nos sentamos, evaluamos este diagnóstico y sus resultados. A partir de esos resultados, pensamos en diferentes estrategias. Otra vez, estamos hablando del ciclo de políticas públicas, ya lo vimos. Evaluamos estos resultados, empezamos a pensar creativamente, ¿no? Como opciones de cómo atender estas problemáticas. Con estas opciones de cómo atender estas problemáticas, genero un documento, que es un documento de 300 páginas, que es el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Este programa integral tiene estas, pues, 4 grandes rubros, ¿no? 4 grandes obligaciones del Estado. En materia de prevención, tengo que desarrollar una serie de acciones de qué voy a hacer en materia de prevención, qué voy a hacer en materia de atención, qué voy a hacer en materia de sanción y qué voy a hacer en materia de erradicación. Cada uno de esos grandes rubros, con esas grandes líneas de acción, líneas de trabajo, está presidido o debe estar liderado por una secretaría. En el caso de prevención es educación, atención es salud, sanción es la fiscalía sí, la fiscalía, y erradicación es la Secretaría de Gobernación. Cada una de estas secretarías convoca a otras integrantes de esa comisión para empezar a, digamos, distribuirse estas competencias en materia de cada una de las obligaciones y empezar a trabajar, ¿no? Básicamente. En todo este andamiaje institucional, el sistema nacional, como les decía, está presidido por la Presidencia de la República y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional es el Instituto de las Mujeres, ahora Secretaría de las Mujeres, ¿no? La Secretaría de las Mujeres tiene en su mandato la Secretaría Técnica de este sistema, y lo que implica es que la Secretaría de las Mujeres tiene que, digamos, dedicarse a organizar y pues sí, a organizar y a gestionar todos los esfuerzos de las comisiones para cumplir con lo que el programa dice y con las acciones que el programa dice, ¿no? Pero además, los institutos de las mujeres, además de los institutos de las mujeres, que es como, digamos, por excelencia, si lo queremos llamar así, el mecanismo para el adelanto de las mujeres, de acuerdo con nuestras obligaciones internacionales, otros mecanismos para el adelanto de las mujeres existen. Por ejemplo, dentro de cada una de las instituciones existen unidades de género, ¿no? ¿Alguna de ustedes trabaja en alguna unidad de género? Es decir, que no sea el Instituto Municipal de las Mujeres, que no sea el Instituto Estatal de las Mujeres o la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la Secretaría de Educación existía, creo, no sé si ahora ya no existe, una unidad de género que era una dirección general, en el caso de la Secretaría de Educación Federal. Y esta dirección general, la atribución que tenía era transversalizar, digamos, son como estos institutos de las mujeres en chiquito dentro de cada institución, ¿no? Entonces, esta unidad de género tenía la atribución y el mandato de transversalizar la perspectiva de género al interior de toda la Secretaría de Educación, ¿no? En la Fiscalía General de la República existe una unidad de género que tiene este mandato, pero también existen fiscalías especializadas, por ejemplo, ¿no? En función de cómo ha ido evolucionando cada una de las instituciones, se han ido creando cada vez más estas como áreas específicas para cumplir con estos mandatos, y ya casi no les llamamos así, porque en realidad como que ya, pues ya, ¿no? Son como estas unidades especializadas en derechos de las mujeres o en perspectiva de género, en igualdad de género, o en el caso de las fiscalías en delitos contra las mujeres, por ejemplo, ¿no?
Entonces ya nos cuesta trabajo como visualizarlas como tal, pero si las pensamos en este gran andamiaje que hemos venido viendo en términos de las obligaciones internacionales, estas unidades pequeñas son mecanismos para el adelanto de las mujeres, ¿no? Siguen siendo, cumpliendo esta función que hace varias décadas ya las obligaciones internacionales nos daban en materia de necesitamos unidades dentro del andamiaje institucional de cada estado parte del sistema de Naciones Unidas para atender los temas de mujeres, ¿no? Y entonces, además, vean todavía hace varias décadas cómo se pensaba así como estos asuntos de las mujeres que los atienda una unidad específica dentro de cada una de las instituciones, pero siguen existiendo como tal, ¿no? Entonces las fiscalías especializadas en delitos sexuales o las unidades de género dentro de nuestras instituciones, etcétera, son estos mecanismos para el adelanto de las mujeres en materia digamos, en el andamiaje institucional, y siguen siendo estas áreas las que tienen los mandatos para transversalizar la perspectiva de género, para pues atender de manera específica estos temas, y normalmente son estas unidades, estas áreas, quienes tienen las principales funciones y atribuciones cuando hablamos justamente de los programas, el programa integral o el programa estatal o el programa municipal para atender la violencia contra las mujeres, ¿no? Les hablo de estos mecanismos para el adelanto de las mujeres porque en las siguientes clases vamos a estar hablando justamente de algunos de estos mecanismos, ¿no? Uno de esos mecanismos es, por supuesto, la Secretaría de las Mujeres a nivel nacional, los institutos estatales a nivel estatal, los institutos municipales a nivel municipal, pero también, por ejemplo, los centros de justicia para las mujeres, ¿no? Los centros de justicia para las mujeres son estos mecanismos para el adelanto de las mujeres también, que son un modelo, y ya se los contará Katia cuando les platique un poco sobre cómo funcionan los centros, que tienen también este mandato específico de la atención directa a los casos de violencia de género contra las mujeres. Y bueno, no les voy a contar mucho más porque ella lo hablará mucho mejor que yo. Otros de los mecanismos son, como ya les decía, las fiscalías especializadas, que luego van a tener un rol fundamental en términos de, por ejemplo, una política pública de la que vamos a hablar la próxima sesión, que es la alerta de violencia de género contra las mujeres. La alerta de violencia de género contra las mujeres lo que tendrá es la posibilidad también de articular los esfuerzos de una serie de instituciones, ¿no? Para atender un problema en específico, que en este caso, en el caso de las alertas de violencia de género, son los feminicidios, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que tengamos ahí, digamos, el antecedente de dónde vienen los centros de justicia para las mujeres, de dónde viene una alerta de género y quiénes son, digamos, las instituciones, las áreas, los mecanismos que tendrían que estar atendiendo esto, ¿no? Lo que tradicionalmente ha sucedido, y pienso que cada vez sucede un poco menos, pero ustedes que están en el terreno, por favor, corríjanme. Pienso que lo que cada vez pasa menos es que, digamos, se delega únicamente en los mecanismos para el adelanto de las mujeres el cumplimiento de estas acciones que estén, digamos, incluidas en los programas integrales, en los programas estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia, ¿no? En general, lo que sucedía hasta hace pocos años, era que todas las obligaciones o todas las tareas, todos los programas que tenían que ver con mujeres, pues en los que hay que se van, y el Instituto de las Mujeres hay que vea cómo lo resuelve y cómo lo organiza y cómo lo coordina, ¿no? Cada vez más, y conforme se han fortalecido
justamente los mecanismos para el adelanto de las mujeres en cada una de las instituciones, sobre todo en las instituciones, por ejemplo, de procuración de justicia o de seguridad, ¿no? Que cada vez hay más áreas que se dedican directamente a estos temas y cada vez son más grandes y son más fuertes, es decir, ya no es en seguridad pública ahí una pobre mujer que nada más se dedicaba a hacer prevención y que le echaban todos los temas de violencia contra las mujeres, ¿no? Cada vez son, digamos, áreas más grandes y más fortalecidas. Eh, Se fue su audio, ¿verdad? ¿O solo a mí me pasó? Sí, no, sí, No, creo se que todas congeló. dejamos de escucharla. Se le fue Sí, la congeló. señal. Sí. Se congeló. A lo mejor se le fue el internet y en lo que se vuelve a conectar. Sí, se congeló la maestra. Sí, está congelada. Pensé que también nada más me había pasado a mí. No, todas yo creo. No, a Un todas. momentito, quiero suponer que es el tema de su red, pero vamos a dar un momento. Cualquier situación, de todas maneras, yo se las aviso, ¿vale? Gracias, Ale. Ah, ahora Sí, fui a gracias. mí a la que me sacó, Ale. ¿Ya me escuchan? Sí, ya estamos entrando en pánico, maestra. Ahora fui yo. No, como que no se está terminando de conectar bien. Sí, ya está. Ah, ya. Ya volviste, Miss. Ahora sí ya parece que volviste en serio. Bueno, perdónenme. En serio. ¿Verdad? Ahora sí ya abrieron su cámara, nada más no me vieron y ya abrieron su cámara, muy bien. Entonces, a ver, tenemos 10 minutos, entonces ya para yo me callo y para poder darles la palabra si tienen algún comentario o pregunta, solo reforzarles que la próxima semana y las 2 clases que siguen, tenemos justamente una clase sobre alerta de género, ¿no? Que es la próxima, y luego sobre centros de justicia. Entonces, sí les pido que, por favor, digamos, esto se los van a platicar las 2 ponentes que van a trabajar estos temas, pero que sí le den se echen un clavado a las leyes. En el caso de los centros de justicia para las mujeres es la ley general y también la de la alerta de violencia de género es la ley general, a la ley y su reglamento para que puedan ver de manera más pues clara, digamos, cómo funcionan estas 2 políticas públicas, que son las 2 políticas públicas en materia de atención a la violencia contra las mujeres que tenemos en México, digamos, como las más grandes, importantes, sostenidas, con más recursos, etcétera. Y en el caso de los centros de justicia, que también le echen un clavado al Google para que investiguen en su estado cómo funciona el centro de justicia, ¿no? Hay funciones. Hay centros de justicia que están digamos que institucionalmente están anclados a la Secretaría de Gobernación, la mayoría están anclados a las fiscalías, ¿no? Pero bueno, pues denle ahí un ojo también de cómo funcionan en sus estados para que puedan tener más elementos para preguntar y participar. Pero bueno, dejamos estos minutitos por si alguien tiene un comentario, duda, pregunta. Ya ni me acuerdo qué estaba yo diciendo antes de que se me congelara, entonces. Yo tengo una De duda, las unidades maestra, de atención. Ay, y en A relación ver, Georgina y luego Alma. sí, yo tengo dudas de si funciona realmente el sistema, porque bueno, no tiene que ver, pero yo trabajé en un fideicomiso para la vivienda en donde estaba así el sistema que presidía el gobernador y todas las secretarías y nunca iban a las reuniones, se les llevaban a firmar las actas, siempre éramos 3 o 4 más los del fideicomiso y lo demás era. Entonces, yo veo este sistema así que si preside la presidenta y los secretarios, digo, ¿se reunirán de verdad? No Pues sé. yo quiero confesarles que no hice mi tarea para esta sesión porque claramente, como pueden ver, estoy en un aeropuerto con muy mala señal y entonces no tuve chance de ponerme a investigar.
pero yo tampoco sé cómo está funcionando el sistema nacional en este momento. Pero, Georgina, sí te invito a que revises cómo está funcionando el de Nuevo León, porque yo sí he estado en reuniones del sistema de Nuevo León, en donde las preside el gobernador. Entonces, échale un ojo y esto lo van a encontrar en las páginas de, digamos, institucionales, en la comunicación social de los estados y así. Ahí van a encontrar, pues eso, ¿no? Como de reunión del sistema estatal de violencia, no sé qué, y qué fue lo que se acordó, dependiendo, y en teoría, por transparencia, ustedes tendrían que tener acceso a las actas a las minutas de los acuerdos del sistema, ¿no? O sea, dependiendo de qué tan transparente es el Estado, es lo que se puede, digamos, información que se puede encontrar, pero sí, échense un clavado para ver cómo funcionan los sistemas en sus estados, porque es súper interesante además justo esto que les digo, ¿no? Como a lo mejor no funcionan para nada, pero hacia abajo funcionan muy bien, y a lo mejor funcionan súper bien y el gobernador va y se saca todas las fotos en todas las sesiones, pero luego nunca nada pasa. Entonces, digamos, dense ahí el chance de investigarle un poquito al respecto, ¿no? Muchas gracias, Karina. Alma, ¿tenías un comentario? ¿Alma o ya no sé quién era? ¿O Claudia? No, ya no sé quién. Ah, Alma. Pero parece que No, también Miss. Alma, ahí va, No, ya, sí. no tengo nada que agregar. Gracias. Gracias, Raquel. ¿Querías decir algo? No, solo eso, que parecía que la cámara de Alma también se estaba como congelando un poco y que a lo mejor el audio le estaba llegando como con retraso. Muchas gracias. Muy bien. Por acá Claudia dice de las unidades de igualdad sustantiva. Claudia, ¿nos quieres contar un poquito cómo funcionan? ¿En qué estado? En Puebla estoy en la Secretaría de Finanzas y hay unidades de igualdad sustantiva a través de las cuales se pretende dar información a los servidores públicos que trabajamos en las secretarías y en las unidades administrativas respecto de distintos temas de violencia de género, de violencia contra las mujeres, mandan información y demás. Sin embargo, hay muchas capacitaciones. Yo, de parte de la unidad, tomo todas las capacitaciones semanalmente y solo yo, ¿no? Y estamos las mismas 130 personas aproximadamente, cuando somos un mundo de personas que integran cada secretaría. Por ello siempre comento que no está llegando la información a quienes tienen que llegar, ¿no? Por ejemplo, esta semana la unidad dio cursos de paternidades porque viene el Día del Padre y lo raro es que los cursos no llegaron a ningún papá, las actividades no llegan a ningún papá, entonces siento que ahí se está trabajando como un poco al vacío, ¿no? O sea, porque sí se están generando cambios, sí hay la intención de hacer cursos, de que la gente se capacite, yo creo que con disposición todos tenemos, porque duran 1 hora, ¿no? Algunos cursos. Y sí tenemos, ¿no? Dentro de nuestro periodo de tiempo, darnos ese tiempo con esfuerzo, no todos a lo mejor, pero algunos, pero pues está llegando muy limitada la información y siento que no está impactando tanto. Tenemos también otro proyecto que tiene que hacer la unidad de ambiente laboral, ¿no? Y de hacer una encuesta a todos los servidores públicos de cómo se les está tratando y demás. Y esto tiene 3 semanas que se dio la indicación que se haga y yo insisto en necesitamos hacer esto, cómo va esto, cómo lo vamos a formar y veo la apatía de hasta como de no te metas en lo que no te importa mientras no nos lo pidan mejor, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces los programas no están creando el impacto que deberían. Muchas gracias, Claudia. Y como decía yo hace rato, ¿no? O sea, para que una política sea pública necesitamos que la ciudadanía participe. No solo que haya la oportunidad de que la ciudadanía participe, que a veces el gobierno no lo da, ¿no? Y ahí estamos faltando a que sea política pública, pero a veces la ciudadanía tampoco participamos. Entonces ahí tampoco estamos logrando eso. Entonces, muchas gracias. Raquel, luego Josefina y luego Beatriz. Hola, Un minuto porque ya tenemos... Sí, gracias. Es un comentario breve. Es respecto a la tarea y las órdenes de protección. Yo estoy haciendo el análisis de caso de Carla
y estaba pensando si, por ejemplo, una orden de protección oportuna pudo ser cuando ella estuvo todavía esas horas internada en el hospital, que se le brindara vigilancia, porque capaz que a este sujeto, el agresor, se le ocurría ir directo al hospital a terminar ahora sí de asesinarla con la intención de que no pudiera ella dar testimonio de los hechos. Ah, muy interesante. Fíjate que podría haber sido una orden de aprehensión, no. Una También, pero no. no, una orden de protección. Recuerden solamente que las órdenes de protección también tienen que estar fundadas en algo, ¿no? O sea, si había un riesgo real, un análisis del riesgo, etcétera. Si ustedes ven o en aquel momento se había un análisis de riesgo real de que podría haber sucedido algo como eso, pues entonces podría ser que necesitara una orden de protección en ese sentido y pues que se solicitara y se dictara, ¿no? Pero eso, o sea, también tengan en cuenta que tampoco es que vamos a solicitar órdenes de protección a diestra y siniestra sin ningún fundamento real, ¿no? Siempre tenemos que tener un fundamento en términos de la evaluación del riesgo, etcétera. Porque lo Pero que al sí, me menos parece yo que recuerdo de la clase que nos dio la otra maestra, sí, no como a diestra y siniestra, pero por ejemplo aquí era que ya desde un inicio la mamá alegaba, y que esta es la pregunta, o sea, se puede dar como de manera indirecta, o sea, suponiendo que Carla en ese momento estuviera imposibilitada de verbalizar, porque trae un tubo en la boca y está en coma, pero que la mamá verbalice que ella sospecha que no fue un accidente de trabajo y sospecha que fue un intento de asesinato. Con esa verbalización ya podría y que a ser lo mejor, y que a suficiente. lo mejor tenía una amenaza de parte del posible agresor, ¿no? O del jefe de Carla, y que tenía una Sí, que ya amenaza había de, un precedente de acoso de no diga, ¿no? trabajo. No, pero además que Ah, la propia mamá quizás ah, tuviera una amenaza de si denuncian algo, ¿no? O si tienen un tipo de extorsión de te voy a dar tanto dinero porque no digas nada, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una amenaza y hay una sospecha, digamos, fundada de que hay algo que podría luego poner en riesgo la vida no solo de Carla en aquel momento que todavía estaba viva y de la propia familia, por ejemplo, ¿no? Pero ujú, sí, ok. es buena. Muchas gracias, Sí, Raquel. gracias. Josefina y luego Beatriz. Gracias. Nada más para complementar un poquito el comentario que mencionó la compañerita Claudia. En mi institución también existe un área de igualdad sustantiva. Sin embargo, bueno, bajan cursos y programas y a los cursos mandan a los que están castigados, ¿no? Entonces van y ni siquiera ponen atención. Incluso llegan al curso y le dicen al instructor, ¿sabes qué? Toma las fotos, dame la fatiga para firmarla y ya me voy. Y así lo hacen. Entonces, pues no Sí, no, funciona, así no va no a porque no sea funcionar. un programa bueno, sino porque pues las personas que se encargan de llevarlo a cabo, pues no ponen la debida atención, ¿no? Aparte, si vamos a denunciar alguna violencia, nos dicen, es que es el jefe y tú sabes lo que te conviene. Entonces, pues ya, solo eso es mi comentario. Muchas gracias, Gracias. Josefina, y que lo siento mucho que tengas que vivir eso. Em, No sé si esto se los dijo Helen en la clase, creo que sí, pero no estoy segura. Nosotras hemos trabajado mucho en fiscalías y en las fiscalías pasa muchísimo, también en las secretarías de seguridad, que las unidades que tienen que ver con delitos de género, delitos sexuales, delitos contra mujeres, muchas veces pues implica que tienen que capacitarse más, ¿no? Pues porque tienen que tener una capacitación en materia de atención a víctimas de violencia de género, tienen que tener como ciertas, pues sí, como otras habilidades que no toda la corporación tiene, ¿no? Y entonces en las fiscalías pasa muchísimo que a los MPs, que es justo a los que están castigados por alguna razón, son a los que mandan a las unidades a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales o a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, ¿no? Como que pasa muchísimo que en las instituciones el castigo es, te voy a mandar al área de género. Entonces, pues sí, esas son prácticas institucionales que tenemos que transformar. Muchas gracias, Josefina. Beatriz. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Fíjate que, digo, da tristeza escuchar estos comentarios.
Yo siempre he dicho que la función pública tiene muy buen material para capacitar, pero la difusión y la importancia que le están dando a los temas pues es nulo. El día de antier y ayer me invitaron a un foro que se llama Foro Latam de los GLI 25-30, que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Y era, haz de cuenta, un evento, fue en Polanco. Ya sé cuál evento. Ajá. Y estuve en algunas conferencias y de verdad que sentí que estábamos en Jardín de Niños 1. Quieren encontrar el hilo negro sobre cómo evitar la violencia en los centros de trabajo, qué procesos y qué procedimientos pueden ser útiles. Le dije, oigan, existe un marco normativo nacional e internacional. De hecho, estuvo esta Eufrosina y lo comentó también. Le digo, ¿por qué si el sector productivo, económico, comercial, conoce de estas herramientas, por qué no las aplican? No las tienen que inventar, ya existen. Y el comentario que me hizo el representante en México fue, es que si el poder o el Estado no lo hace, nosotros, ¿por qué? Tendremos que generar nuestros propios mecanismos. Y de verdad que se me hizo un retroceso, no de un paso, sino de 1,5 kilómetros hacia atrás. Porque pese a que el evento estaba abierto, sí era un evento un poco elitista, porque era pura gente empresaria que estábamos en Polanco. Muy elitista, Beatriz, no lo maquilles, por favor. Y me dolió mucho, ¿no? Dije, no puede ser que quieran empezar con básico 1 o propedéutico para básico 1 cuando existe toda una infraestructura, pero si la infraestructura que es el Estado no le da esta importancia, de verdad que estamos perdidos en el universo. Necesitamos trabajar mucho en lo personal y en lo institucional, porque le queremos dejar al otro y a la otra, ¿no? Los de privado al público, los del público al privado, y la cuestión es de que sigue habiendo personas que estamos en situaciones de desventaja por la edad, por el sexo, por el género, por la cultura, por la religión, por la política. Y entonces es muy triste ver que pese a todas estas herramientas y estos esfuerzos no estén dando el resultado que se espera. Y por eso vamos a tener no 11 mujeres diarias, son más. Eso está maquilladísimo, maquilladísimo. Entonces, pues es bueno reforzar que de alguna forma, porque también hablamos al Instituto de la Mujer para los programas y los presupuestos que hay para lo que anteriormente existía, y dijeron que eso no porque era neoliberalista, ¿no? Entonces, adiós certificaciones, donde nosotros pues colaborábamos en muchas cosas, ¿no? Con estándares de competencia por parte del CONOCER y por la norma de igualdad, y entonces dices, bueno, si la propia secretaría se lava las manos, ¿qué vamos a hacer? Que alguien me explique, ¿no? Entonces espero que el sistema no se fracture más de lo que estoy escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y fíjense qué importante cuando hablamos, por ejemplo, de justamente esto de la participación de las entidades privadas, ¿no? Del sector privado en las políticas. Esto que decíamos en algún momento en alguna de las clases, ¿no? O sea, el sector privado tiene un papel y tiene un papel para participar, pero también tiene una obligación de cumplir la ley y la norma, ¿no? Pero no se nos olvide, y este es algo un poco de lo que dice Beatriz, muy importante, no se nos olvide que el capitalismo y el patriarcado están juntos de la mano y no se van a separar nunca, ¿no? Entonces, que mientras que el mercado, la lógica del mercado siga rigiendo, pues va a ser muy difícil que, por supuesto, el Estado tenga una participación en términos de sancionar a empresas que no están cumpliendo con las normativas, ¿no? O al contrario, o, al momento como de premiar a las empresas por ciertas conductas, sea el Estado el primero en levantar la mano, ¿no? Entonces, sí, esto es muy importante, como no olvidarnos nunca que el patriarcado es un sistema que está imbricado con el capitalismo. Eso no quiere decir
que en sistemas económicos no capitalistas, que bueno, en este momento en el mundo no existen, pero no quiere decir que, o bueno, sí existen, pero no, digamos, en términos de las grandes economías. Eso no quiere decir que el patriarcado no subsista en otros sistemas económicos, pero que sí es muy importante tener en cuenta que, pues eso, ¿no? Que están como ahí juntos e imbricados y que necesitamos, pues sí, que no hay manera de tirar uno sin tirar al otro. Entonces, pues estamos en esa lucha, como siempre. Muy bien, pues ya nos pasamos muchísimo tiempo, compañeras. Me voy desconectando. Les agradezco muchísimo, como siempre, sus participaciones. Nos vemos la próxima semana. Por favor, nos vemos a las 6 en punto para poder pues terminar igual puntuales con la participación de Isabel en términos de alerta de género. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches, maestra. Gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.